Hola, estimados alumnos, ¿cómo les va? Bueno, como ustedes ya saben y nos conocemos desde el curso de ingreso, yo soy la profesora Ivana Armida, ¿sí? Conmigo van a estar trabajando dentro del espacio de la práctica docente especialista. Bueno, la realidad es que durante esta semana estuvimos trabajando acerca de la autobiografía escolar, ¿no? Una gran herramienta, una gran actividad para empezar a pensar la práctica docente y para poder posicionarnos y empezar a entenderla desde este lugar, a esta práctica, para empezar a ver cuáles fueron nuestros recorridos escolares a lo largo del jardín, de la educación primaria, secundaria, si hicieron algún otro tipo de educación superior. Y bueno, a lo largo de todas estas semanas yo estuve leyendo sus historias y demás, y como una especie para realizar una especie de puesta en común, se me ocurrió poder consultar a algunos autores, poder trabajar desde el lugar, digamos, de ustedes como protagonistas, ¿no? De todas las historias que me han comentado y han escrito. Entonces realicé una presentación PowerPoint para, para poder hablar de este tema. Antes de empezar, me gustaría a todos darles la bienvenida al profesorado, ¿no? Lamentablemente no pudimos vernos personalmente dentro ya digamos, del primer año, pero sí lo hicimos en la parte del curso de ingreso. Estuvimos 2 encuentros. Así que realmente para mí, como les comenté en su momento, es un gran honor estar con ustedes, acompañarlos en este primer año. Es un año de mucha aventura, de muchas cosas nuevas y de repensarnos como docentes. Y bueno, empezar a aventurarnos dentro de esto desconocido, que es la formación docente, ¿no? Pero bueno, muy contentos como institución, poder contar con ustedes, y bueno, somos más de 30, así que estoy muy contenta con este primer año. Así que bueno, como les decía, vamos a empezar eh, haciendo un recorrido con una presentación PowerPoint que yo hice especialmente para ustedes, empezar a pensar, perdón, la autobiografía escolar. Acá les voy a compartir pantalla, ¿sí? Para que vayamos viendo. Entonces, análisis de nuestra propia historia escolar, ¿sí? Lineamientos y reflexión. Bueno, acá vamos a empezar a pensar, ahí estamos, ¿qué es la autobiografía escolar, no? Entonces, para ello yo, digamos, quise tener como una autora de referencia, que es una autora muy importante, que es Rebeca Nijovic. Ella es una especialista en ciencias de la educación, y ella trabaja mucho lo que es el espacio, o sea, digamos, pensarnos como docentes, ¿no? Entonces, el espacio de la práctica. Entonces ella en su libro, ¿sí? Que se llama Transitar la formación pedagógica, que hizo en el 2009, en el capítulo 4 habla acerca de la biografía escolar y autobiografía escolar. Entonces hace como una distinción, qué es la biografía, qué es la autobiografía. Cuando hablamos de autobiografía estamos hablando de que el sujeto describe lo que fue su experiencia, el propio sujeto, ¿no? En primera persona. Y la biografía la distingue diciendo que en realidad es otra persona que puede escribir, habla en tercera persona y bueno, recauda diferentes tipos de información, recoge información para poder hacer esa biografía. Bueno, entonces, ¿qué es la autobiografía escolar, ¿no? Para Nijovic? Bueno, entonces dice que es una narración de la propia vida escolar contada por su protagonista. Es decir, su protagonista, ¿sí? Va a ser el que va a narrar, como muchos de ustedes lo hicieron, va a narrar su propia historia escolar, ¿sí? Bien, seguimos. Dice,
Su objetivo es recuperar hechos del pasado y traerlos al presente, de tal modo de reconstruir, comprender e interpretar la vida individual del narrador y su contexto. Entonces es trabajar con el pasado, es decir, cuestiones que nosotros vivimos en el pasado y poder traerlas al presente, ¿sí? Para poder, digamos, mirarlo con hoy, el diario del lunes, todas aquellas cuestiones que nos fueron marcando a nosotros como educandos, ¿sí? Y ahora como futuros educadores. Entonces, es una narración que se realiza para poder pensarnos más adelante, que va a ser un poco el objetivo de esta materia, pensarnos como futuros educadores. Bien, después, pueden ser entendidas como espejos o ventanas. A mí esta analogía me gustó mucho, que nos permiten, ¿no? En el caso de las ventanas, que nos permiten observar, conocer y entender, y en tanto espejos, ayudar a su narrador a conocerse a sí mismo. Entonces, es una especie de reflexión que la persona tiene que hacer en torno a algún capítulo de su vida. Puede ser la cuestión del jardín, de educación inicial, primaria, secundaria, inclusive superior. Entonces, en este caso yo les pedí el recorrido de todas estas instancias. Ustedes muy bien sintéticamente lo fueron colocando, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones nos sirven a nosotros como para verlo como espejos o como ventanas, las dos, ¿no? Un fenómeno dual en este sentido. Bien, entonces, pensamos la autobiografía como un punto de partida, ¿sí? Como un punto de partida que permite, digamos, la construcción de esta práctica docente. Entonces, este punto de partida nos va a ayudar a nosotros a centralizar que el eje de este profesorado y de todos los profesorados, en verdad, es la práctica docente, es el eje vertebrador, ¿sí? Por lo tanto, es en este espacio en donde nosotros vamos a articular la enseñanza y el aprendizaje, es decir, los dos objetos de estudio de la didáctica y el objeto de estudio de la pedagogía. Por lo tanto, vamos a, en estas clases, a lo largo de estas clases, intentar centralizar la práctica docente, empezar a pensarnos como futuros docentes, y empezar a pensar qué es el aprendizaje, qué es la enseñanza, cómo concibo a mi alumno, cómo me concibo yo como educadora o educador, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones van a ser andamiajes muy importantes, estructuras muy importantes, que las vamos a tener que ir desarrollando e ir poniendo todo el tiempo en jaque, es decir, empezar a cuestionarlas todo el tiempo para ver desde qué lugares, desde qué óptica estamos centralizados. Bueno, la autobiografía escolar comenzó antes de ingresar al profesorado, como decíamos, en todos los procesos y en todos los niveles que estuvimos recorriendo, ¿sí? Muchos de ustedes tienen experiencias en terciarios, sea tecnicaturas o bien en nivel universitario. Muchos de ustedes están haciendo 2 carreras también. Entonces, es muy importante cómo estructura nuestro recorrido en las instituciones a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Bien, las experiencias escolares que tenemos son ideas fundantes, como les decía antes, que operan de manera inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que son las ideas más fuertes que nosotros tenemos, ¿sí? Y que muchas veces no nos cuestionamos, las validamos, las naturalizamos y decimos, bueno, es así como yo aprendí, bueno, y es lo que yo pienso que es un buen profesor, ¿no? Muchos de ustedes me decían, bueno, un buen profesor era, el que más me acuerdo era el que más nos exigía, el que nos hacía levantarnos cuando él llegaba al aula, me decían, no, un buen profesor era aquel que, no sé, establecía otro tipo de contacto que no sea solamente el estrictamente académico. Bueno, cada uno de ustedes y cada uno de ustedes tiene distintas concepciones que fueron marcando su recorrido y sus concepciones o estereotipos acerca de determinadas cuestiones, ya sea qué es ser un buen profesor, hasta qué es aprender y qué es enseñar, ¿no es cierto? Entonces, son procesos muy complejos que vamos a ir recorriendo y quizás no tengamos la respuesta este año, quizás la respuesta la tengamos cuando nos recibimos, o inclusive no, la seguimos construyendo. Entonces, es muy importante ver desde qué lugar estamos parados.
¿sí? Bien, analizar nuestra propia historia escolar nos permite reconstruir, desandar, reformular nuestras concepciones. Es lo que yo les decía, ¿no? Esto de revisar nuevamente, volver a poner a la luz, todas estas cuestiones que nosotros tenemos naturalizadas y que creemos que son así, ¿sí? El buen profesor es aquel que no faltó nunca, por ejemplo. Bueno, entonces ahí tenemos que ver, bueno, ¿qué pasó con el profesor que faltó? ¿No? Estoy haciendo una hipótesis. Entonces, todas estas cuestiones nos permiten reconstruir, desandar y reformular, ¿sí?, nuestras concepciones. Es decir, aquello que nosotros creemos que es así y que es incuestionable. Bueno, entonces, justamente, revisar nuestra propia historia nos va a permitir ver, bueno, esto no lo había pensado, ahora que lo pienso, no lo había visto de esta manera. Entonces, todo esto nos ayuda a desandar un camino. ¿Mm? Bueno, bien. A lo largo de cuando yo fui leyendo sus propias experiencias, fui, digamos, detectando 3 momentos, ¿sí? Que esto también la autora lo trabaja en su texto. Y coincido, la verdad. Estos 3 momentos en general estuvieron en sus escritos, ¿sí? No quiere decir que tengan este orden, es decir, que aparezcan siempre de la misma manera, ni que estén los 3. Quizás abundó más uno y otro, o bien uno solo en sus escritos. Entonces, no quiere decir que siempre estén, ni que estén los 3 presentes, ¿sí? Entonces, bueno, el primer momento, podemos decir, un momento descriptivo, ¿sí? En el que básicamente se relata alguna experiencia personal. Muchos de ustedes comentaron cuestiones personales importantes, ¿sí? Cuestiones de enfermedades, cuestiones de bullying, cuestiones de mudanzas, cuestiones muy, muy profundas, que realmente hablan acerca de alguna experiencia personal, tanto ustedes o como el docente que quizás quisieron mencionar. Bien, otro segundo momento, decimos un momento narrativo en el que la descripción adopta la forma de un relato, ¿sí? Entonces, voy a correr acá, ahí está, la forma de un relato donde aparecen los conflictos, se usan metáforas, cronologías, etc. Muchas veces colocaban, bueno, en el primer grado, en el segundo grado, en el tercer grado, marcaban como momentos o hitos en su historia, por ejemplo, me tuve que mudar, por ejemplo, me pasó esto con una profesora, o empecé el nivel terciario, dejé, empecé un universitario, no me hallé. Entonces, es como que lo iban muchas veces marcando hasta por años. Entonces, iban armando una especie de narración por años en donde esto iba apareciendo, ¿sí? Después, bueno, un momento también hubo interrogativo donde se cuestiona lo escrito, se descubre o toma conciencia de diferentes aspectos. Esto es lo que yo les decía antes con respecto a lo inconsciente, cuando se trae nuevamente al presente algunas cuestiones del pasado, empezamos a revisarlo con el diario del lunes o los ojos de hoy, y empezamos a ver de determinadas cuestiones que antes naturalizábamos. Por ejemplo, muchos de ustedes me decían, bueno, hoy en día analizo mi secundario y veo que los chicos no le daban bolilla a los profesores, me parece una total falta de respeto, hoy que lo veo, no entiendo por qué eran así. Entonces, era como que se cuestionaban, también me decían, bueno, quizás no tenían contención en sus casas, o sea, era como que se cuestionaban y se interrogaban todo el tiempo acerca de cuestiones que les fueran apareciendo y pasando a lo largo de su vida y su recorrido escolar, ¿no? Bien, entonces, estos 3 momentos, de alguna manera, estuvieron presentes en sus autobiografías, y a mí me gustaría ahora hacer como una especie de síntesis acerca de las autobiografías en general, ¿no? Las que fui leyendo de ustedes. Bien, tienen una carga emotiva inmensa, intensísima. ¿Por qué? Porque como les mencionaba antes, muchos de ustedes hablaron de cuestiones de bullying, ¿sí? Algunos hablaban de cuestiones no solamente desde de rasgos físicos, sino también desde inclusive nacionalidades de sus padres, muchos de ustedes, que en sus clases, digamos, los cargaban porque sus padres pertenecían a distintas colectividades,
o cuestiones tremendas que a ustedes los hicieron sentir menos muchas veces, o también hablaban de clases bajas, mencionaban estratos sociales. Entonces, había una carga afectiva tan grande que eso me llamó mucho la atención. Entonces, lo quise destacar acá, que esto apareció en sus autobiografías. Después, representan la forma de una autoexpresión de la vida escolar. Entonces, ustedes necesitaban, como en algunos casos, hasta me han hecho 3 páginas, 4 páginas, o sea, necesitaban expresar aquello que les había pasado de una manera, sea escrito, sea, bueno, en este caso fue escrito, ¿no? Pero cuando nos veamos va a ser seguramente algo oral, en donde ustedes iban colocando cuestiones que los han marcado drásticamente, ¿no? Y esto es algo para pensar, ¿no es cierto? Bueno, después, estas autobiografías apelan a la memoria, ¿sí? Como apelan a la memoria, ustedes saben, la misma es selectiva, omite y agrega informaciones. Seguramente ustedes hay cosas que no me dijeron por cuestiones de extensión de texto, por extensión del tiempo también, y como decíamos, quizás hay cosas que vivimos y no nos acordamos o no queremos recordar, ¿no es cierto? Yo valoro mucho que muchos de ustedes hayan señalado cuestiones no tan positivas que les hayan pasado en la escuela, porque esto a ustedes les va a permitir ver al alumno de una manera más humana, ¿sí? Desde un lugar afectivo, porque entendemos que no hay educación sin lo afectivo, ¿no? Entonces, el aspecto afectivo y emocional no es menor, ¿sí? La salud mental, desde ya que tampoco. Entonces, todas estas cuestiones que inciden sobre nuestra salud mental, que inciden sobre nuestro lugar de educación emocional, es muy importante a la hora de enseñar, ¿sí? Nosotros no solamente transmitimos información o la construimos con el alumno, sino que también establecemos un nexo, un lazo, un vínculo, ¿sí? El vínculo del profesor, profesora con el alumno es muy importante. Hemos escuchado al ministro de Educación diciendo el maestro es irreemplazable, y claramente que lo es. El maestro tiene herramientas, tiene pedagogía, tiene didáctica, que ningún libro, que ningún video seguramente que se pueda ver lo tenga. Es decir, el maestro y la escuela son instituciones, si se me permite, irreemplazables, y ese vínculo tiene que estar, ¿está bien? Y es el profesor el que va a explicar, y además de explicar, va a dar un valor, va a vincularse desde un lugar afectivo, y es muy importante esto, no hay que dejarlo de lado, ¿sí? Muchos de ustedes hablaban de un lazo muy fuerte con un profesor, y eso es determinante, ¿sí? Es determinante tanto para bien como para mal. Bueno, bien, entonces, seguimos. Permiten discriminar concepciones propias y de las heredadas. Claramente, ¿sí? Nosotros tenemos concepciones que son nuestras, que decimos, esto es mío, ¿sí? Y heredadas de decir, bueno, yo creo que un buen profesor es como la profe de historia, como la profe de, porque la profe hacía redes conceptuales, porque la profe no faltó nunca, porque la profe era súper exigente. Entonces, estas cuestiones que traemos, ¿no? Son heredadas, no son propias. Es decir, no es nuestra propia historia de vida, si bien relatamos nuestra propia historia de vida, pero es en donde otra persona, digamos, influyó en nosotros. Entonces, esto tiene que ver con algo heredado, ¿sí? Y acá permitimos discriminar y escindir de lo que es mío, de lo que es mi historia, y de lo que es la historia de un otro, ¿sí? Bien, permiten conocer qué marcas dejaron otros sujetos significativos de su historia y cómo estas marcas podrían incidir en su futura práctica profesional. Fundamental. Esta palabra marcas son determinantes. Esto que hablamos del inconsciente, ¿no? Muchas veces recordamos, o me hago cargo, ¿no? Digo, desde mi lugar, cuestiones como, por ejemplo, no, eso no es así, no, esto está mal, no, esto está bien. Desde el profesorado, inclusive. A mí me pasaba, tenía mi profesora que me decía, no, esto lo que dijiste está mal, ¿no? Y yo me había súper leído los textos. Y después, cuando terminó el año,
nos preguntó qué cosas queríamos decir acerca del profesorado, de la materia, yo le dije, mire, profe, no me voy a olvidar nunca todas las veces que me dijo que no, que no, que no, que no. Y ella me dijo, a ver, Ivana, esto que yo te dije que no era para que no te quedes en la superficialidad, sino que sigas profundizando, que sigas leyendo, que sigas buscando. Bueno, pero yo en ese momento no lo había tomado así. E inclusive me había enojado y no había participado más en las clases. Entonces, todas esas marcas que a nosotros nos dejan un profesor, o la vida, o bien lo que nos pasa en la escuela, hablan de nosotros y hablan de nuestra propia historia, ¿sí? Entonces, es muy importante saber identificarlas, decir, yo esto me quiero parecer o me quiero diferenciar, ¿sí? Seguramente tendrás cosas que te quieras diferenciar, pero también muchas otras y muy buenas a las que te quieras parecer, ¿sí? Bien, admiten un pasaje de nivel inconsciente al consciente, totalmente, ¿sí? Como decíamos, son marcas inconscientes muy significativas. Bueno, pero cuando yo te estoy preguntando acerca de cómo las viviste o qué te pasó, ahí estamos hablando ya de un consciente, ¿sí? Entonces, todos recordamos los nombres de nuestros profesores, seguramente más con pinches, ¿no? Con nosotros, y eso ya es nuestro consciente, ¿sí? Y hay muchos otros que quizás ni nos acordamos el apellido porque realmente no lo queremos recordar, ¿está bien? Bueno, y son una gran herramienta de metacognición. Esto es muy importante que tengamos en cuenta qué significa la metacognición. La metacognición es empezar a pensarnos, ¿sí? Como aquel sujeto que aprende y qué es lo que aprendió y qué le gustaría aprender, ¿sí? Entonces, en este caso, en la autobiografía es metacognición y decir, bueno, yo quiero parecerme a este profesor, yo quiero trabajar en esta escuela, yo quiero establecer este vínculo con estos profesores, hacer una metacognición, un cierre y un volver a ver eso que yo viví y experimenté, ¿sí? Bueno, así que este es como el cierre, la puesta en común que yo quería hacer con ustedes. Los y las motivo a que sigan participando, ¿sí? Esta semana seguramente tendremos más actividades para hacer, así que bueno, cualquier consulta, duda, ustedes me pueden escribir a mi mail, así que bueno, les agradezco mucho, estamos muy pendientes del aula del campus virtual, y bueno, los motivo a que sigan escribiendo sus historias y que sigamos desandando ese camino eh, y podamos construir nuevos caminos en este Instituto 39. Muchas gracias.